¿sí? Anatomía, fisiología, histología, bueno, y después ya vamos a ir empezando con las patologías. Vamos a compartir pantalla. Bueno, esto vamos a controlar después, antes de terminar. Bueno, vamos a empezar, gente, con nuestra clase, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos. Le voy a decir lo mismo que le dije a los otros grupos. Con el primer grupo que tuve el martes, la clase, estuvimos hablando sobre que si tienen alguna persona amiga que quiere estudiar medicina acá en Pedro Juan, ¿qué universidad ustedes recomendarían? ¿Verdad? ¿Y por qué recomendarían esa universidad? Y empezaron a hablar, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece que una universidad es la mejor de todas? Yo coincido con eso, pero empezamos a hablar del por qué, ¿verdad? Y el por qué dijeron, porque tiene mejor infraestructura, porque los profesores son más exigentes, ¿verdad? Cuestión de muchas cosas. Y yo les dije, en mi opinión, es la mejor porque tiene los mejores alumnos. Esa es la base de por qué es la mejor universidad. Entonces, una carga, una responsabilidad para ustedes. Pero es muy bueno, ¿verdad? Bien, vamos a empezar, ¿sí? Como le dije, la primera parte es toda anatomía, ¿sí? Y después vamos a empezar con las patologías. Pero una vez que, cuando hablamos de anatomía, y es súper importante entender la parte normal, como siempre, ¿verdad? Ustedes también primero estudiaron anatomía, histología, fisiología, y después, ¿verdad? Bioquímica. Después en el tercer año empiezan a ver fisiopato, ¿verdad? Las anormalidades, y empiezan a ver patologías. Primero lo normal, y luego las patologías. Es muy difícil entender patologías si uno no sabe lo normal, igual acá en oftalmo. Entonces, pero cuando empezamos a hablar de lo normal, también yo le voy a ir dando ciertas cositas de patologías, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de órbita, ¿sí? Entonces, son dos cavidades uh, al lado de la línea media que están en el cráneo, ¿verdad? Que tienen por función principal la protección del globo ocular. ¿Ok? Bueno, y esta órbita, para su descripción, le describimos como que tiene una forma de una pirámide, donde va a estar la punta o el vértice de la órbita, va a estar acá, en el fondo de la cavidad orbitaria, y la base de la pirámide va a estar acá en su cara anterior. ¿Ok? Bueno, y va a tener cuatro paredes nuestra pirámide. Una pared superior o techo, una pared lateral o externa, una pared inferior o piso y una pared interna o medial. ¿Sí? Algo que en oftalmo nosotros usamos mucho también es, le voy a explicar acá, del chat le voy a escribir, cuando es hacia afuera, ¿verdad? Cuando es lateral o externo, también podemos decir temporal, por el hueso temporal. Y cuando es medial o interno, podemos decirle nasal, ¿sí? Sobre todo cuando hablemos ya del globo ocular en sí, vamos a ir hablando temporal o nasal. Nos gusta más que decir lateral o medial, ¿ok? Entonces son pequeños términos que vamos a ir aprendiendo a usar, ¿sí? Temporal, más hacia afuera, y nasal, más hacia adentro. Bueno, ustedes estudiaron con el cráneo, así con el cráneo de verdad, llegaron a estudiar anatomía. Otra cosa, sí, pueden hablar, interrumpir sin problema.
Y me es más fácil si ustedes hacen las preguntas con el audio, ¿sí? Que ustedes pregunten cosas así hace que la clase sea mucho más interesante. Entonces, siéntanse libres de hacer preguntas, cosas. O, en todo caso, pueden hacer preguntas a través del chat también. Bueno, mi pregunta es, ¿llegaron a usar o pueden responder preguntas a través del chat también? Y si llegaron a hacer, llegaron a estudiar con cráneos de verdad. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y esta órbita estaba intacta o había partecitas que ya faltaban, de huesitos que faltaban? ¿Se acuerdan? Apenas se escucha que alguien habla. ¿Hola? No, apenas se escuchan. Mi volumen está en el máximo. Acércate más. Bueno, sí, por lo general, si el cráneo ya es un poco viejito, empiezan a faltar huesos, ¿verdad? Se va destruyendo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Entonces, la pared superior, ¿qué se describe? Era formada por el hueso frontal. Este es un hueso duro, grueso, ¿sí? Bien resistente. Entonces, pasan los años y uno consigue ver en el cráneo, este suele estar intacto, ¿verdad? Eh, a la menor del esfenoides. El esfenoides ya suele ser un hueso más fino y a veces ya se van de uno quiere estudiar, agujero óptico, hendidura esfenoidal superior, hendidura esfenoidal inferior. A veces ya no se puede estudiar esto porque ya está todo destruido. Entonces depende de la suerte. Bueno, frontal y a la menor del esfenoides. Pared lateral externa o temporal formada por el hueso cigomático también es resistente, ¿sí? Entonces, pared lateral, hueso cigomático a la mayor del esfenoides. Pared inferior, cigomático, maxilar, palatino. Acá también este palatino suele ser finito. Pared interna. Y el maxilar también tiene acá sus, como es, sus senos. Esto de los senos paranasales, ¿verdad? Entonces, de repente puede ser más fino acá en la parte posterior. Acá maxilar, lacrimal, etmoides. Entonces, estos huesitos lo que suelen ser más finos. Yo no me acuerdo más cuál tenía como nombre lámina papirácea. Y realmente parecen papel, o sea, del espesor de un papel, y suelen ser más esponjosos. Y eso se van perdiendo de a poco. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo contuso, ¿cuáles son las zonas de peligro que haya una fractura? ¿Ok? Entonces, una fractura de pared superior es súper grave porque puede haber una comunicación, ¿sí? Eh, con la cavidad craneal, ¿verdad? Y puede haber, por ejemplo, una, un prolapso de meninges o de tejido cerebral, incluso si hay una fractura del techo de la órbita. Yo no me acuerdo haber visto, por lo visto es muy resistente el hueso, yo nunca llegué a ver pacientes con fracturas de la pared lateral. Igual con fracturas de la pared lateral, de la pared superior y la pared lateral, no me acuerdo haber visto. Puede pasar, puede pasar. Les vamos a ver en la clase trauma ocular, que esto puede pasar, ¿verdad? Pero sería muy raro. ¿Cuáles serían las paredes que más uno podría decir, ok, lo más frecuente es pared medial, porque los huesos son más finos, pared inferior también, el piso, ¿sí? Y ahí sí puede haber un prolapso de grasa orbitaria a través de esa fractura, o mini fracturas en el vértice de la órbita. Eso sí ya vi varios pacientes, lastimosamente, más de, sí, por lo menos uno al año, suelo ver pacientes que, acá lo más frecuente es que se caen de moto, se golpean la cabeza, se fracturan, qué sé yo, le llevan al hospital,
¿verdad? Y hay veces que hay otras fracturas, digamos, más llamativas. Tuve una fractura de fémur, una fractura de tibia y peroné, o de algún hueso de los brazos, ¿verdad? Y el paciente, inclusive, está bien, pero no siente dolor ni nada, pero él no ve de un lado, ok, no siente dolor, y después de una semana vienen a consultar, y generalmente son por mini fracturas acá en el vértice que seccionan el nervio óptico. Y ahí el pronóstico es malísimo, ¿verdad? Y nomás ustedes ven la anatomía, el hueso del cráneo, ustedes ven dónde es más firme el hueso y dónde es más frágil, ¿sí? Y después eso se traduce en la práctica, realmente es así, ¿verdad? Bueno, esto es importante también. ¿Qué estructuras pasan por, por los orificios que tenemos en, eh, en el vértice de la órbita? Bueno, cuando empiecen a estudiar, fíjense, en el agujero óptico, ¿sí? Van a pasar dos estructuras, nervio óptico y arteria oftálmica, ¿ok? Que son las estructuras, digamos, más importantes. Nervio óptico y arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal inferior, yo creo que pasa solamente la vena oftálmica inferior, ¿ok? Y después hay un montón de estructuras más que van a pasar por la hendidura esfenoidal superior, ¿ok? Eso estudian por último, ¿ok? Estudian primero lo que pasa por el agujero óptico y por la hendidura esfenoidal inferior, y después el resto, el tercer par, el cuarto par, el sexto par, ramas del quinto par, que es del trigémino para la inervación, la sensibilidad del rostro, eh, vena oftálmica superior, media, todo eso va a pasar por la hendidura esfenoidal superior, ¿ok? Bueno, entonces eso también tienen que saber. Bueno, ahora vamos hacia los párpados. Bueno, ¿para qué sirven los párpados? Uno, para la protección, si la órbita sirve para la protección del globo ocular, ¿verdad? A los costados, atrás, todo eso. En la parte anterior están los párpados para proteger al globo ocular. Y también los párpados lo que hacen es mantener limpia, lubricada la superficie anterior del globo ocular, ya sea la córnea, la conjuntiva, todo eso siempre tiene que estar húmedo. Entonces él actúa como con el parpadeo, o sea, abrir y cerrar los ojos constantemente, eh, hace que el párpado va actuando como un limpia parabrisas, más o menos. Pero en realidad es para limpiar la superficie ocular, para limpiar y para ir distribuyendo las lágrimas, porque las lágrimas son súper importantes, después enseguida vamos a ver, para ir distribuyendo las lágrimas y ir manteniendo húmeda la superficie ocular, ¿sí? Y estar siempre húmedo con lágrimas. Y también si hay algún cuerpo extraño, algo así, él va limpiando, ¿ok? Entonces, el acto del parpadeo es algo súper importante. Bueno, para su descripción, ¿verdad? Presenta dos caras, una cara externa que es la piel y una cara interna que tiene la mucosa, después luego tiene sus cantos internos y el borde libre de los párpados. Ok, entonces tenemos una cara externa con piel y una cara interna que está, digamos, recubierta por mucosa, que es la conjuntiva. Entonces la conjuntiva va a recubrir la esclera, que es la parte blanca acá del ojo. Eso es la esclera. Y esa conjuntiva que recubre la esclera se continúa acá recubriendo la cara interna de los párpados. Vamos a ver la imagen donde se ve mejor eso. Acá, súper bien. Entonces, esta es la conjuntiva. La conjuntiva recubre acá la esclera y la conjuntiva recubre la cara interna
de los párpados. Hasta acá está el borde libre de los párpados. Fíjense en esta imagen. Esto es la córnea y esto es la esclera. Bueno. Y es como un reloj porque generalmente la gente dice, bueno, fíjense, es como un reloj, ¿ok? Entonces el reloj tiene en su cara anterior, ¿de qué color es el reloj? Lógico, el fondo puede variar, ¿verdad? Puede ser blanco, negro, rojo, verde, de todos los colores. Pero la primera capa de un reloj, ¿qué es? Es algo transparente. Es transparente que puede ser, no sé, vidrio, plástico, ¿ok? Pero es transparente, ¿cierto? Bueno, igual es el globo ocular. Esta primera capa que ven acá, en realidad es transparente. Detrás de la córnea va a estar el iris que le va a dar color, ¿cierto? Pero acá adelante está la córnea. Y fíjense acá en esta imagen, cómo se ve, acá. Fíjense cómo se ve la córnea acá. Y luego la córnea se continúa como esclera, ¿ok? Bueno, entonces, la córnea se continúa como esclera. Y esta zona de transición de córnea a esclera, o sea, de transparente a no transparente, no se dice realmente en oftalmo no transparente, se le dice opaco, ¿ok? Esa zona de transición es el limbo, ¿ok? Limbo esclerocorneal. Cada vez que uno empieza una nueva materia, cuesta, ¿verdad? Porque es como estar empezando a aprender un nuevo idioma que uno no tiene ni idea y tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? De cero. Bueno, y en oftalmo también decía, hay ciertos términos que uno usa mucho eh, y para quien escucha por primera vez no tiene idea, ¿verdad? Bueno, entonces el limbo esclerocorneal es la zona de transición entre córnea, que es transparente. Eso, por ejemplo, vamos a escuchar muchísimo, que son, por ejemplo, estructuras transparentes y avasculares. Eso vamos a escuchar mucho en oftalmo. Entonces, el limbo es la zona de transición entre la córnea, que es transparente, y la esclera, que es, no se dice, o sea, se puede decir no transparente, ¿verdad? Pero usamos la palabra opaco, opaca. ¿Qué significa no transparente? ¿Ok? Bueno, entonces, la conjuntiva, ¿de qué color es la conjuntiva? Transparente. Normalmente es transparente. ¿Cuándo vemos la conjuntiva? Cuando se inflama. Cuando hay una conjuntivitis, ¿verdad? La mayor parte de los vasos sanguíneos de la conjuntiva están cerrados, ¿verdad? Están cerrados, no pasa sangre. Y cuando se inflama, se abre el vaso sanguíneo, pasa sangre y ahí se ve la conjuntiva. O cuando hay un edema, hay edema de conjuntiva, no sé si alguna vez vieron, ahí se ve la conjuntiva. Entonces la conjuntiva recubre acá, desde el borde libre, va a recubrir la cara interna de los párpados y va a recubrir la esclera hasta el limbo. ¿Ok? Esa es la conjuntiva. Bueno, a ver, la piel más fina del cuerpo, a nivel de los párpados. Bueno. Hay una imagen que les quiero mostrar. Acá, esta. Bien. Para estudiar el párpado, vamos a dividirle en dos partes. ¿Okay? Una parte anterior y una parte posterior.
Esta parte anterior, como dijimos, va a tener piel, tejido celular subcutáneo, y por detrás va a tener un músculo, que es el músculo orbicular de los párpados. Este músculo orbicular es el músculo que cierra los ojos. ¿Ok? Y este músculo orbicular está inervado por el nervio facial. ¿Ok? Músculo auricular inervado por el nervio facial. ¿Qué va a pasar si tenemos una parálisis del nervio facial? Lógico, hay un montón de características en el rostro, en la comisura de los labios, ¿verdad? Pero a nivel de los párpados, ¿qué va a pasar sin una parálisis facial? El paciente no va a conseguir cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, como no consigue cerrar los ojos, no consigue hacer el parpadeo, o sea, el riesgo es que el paciente tenga un síndrome de ojo seco, ¿sí? En especial a la noche, porque inclusive de día el paciente puede tocarse el ojo y ahí él está haciendo de manera forzada un parpadeo, ahora él está distribuyendo las lágrimas. Por eso el paciente se duerme con el ojo abierto. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, porque a parálisis facial es algo que ustedes van a ver sí o sí después, ya siendo médicos, cuando empiezan a ver pacientes, es relativamente frecuente, ¿verdad? Una parálisis facial. Sí o sí, todos van a ver alguna vez por lo menos un paciente con parálisis facial. Entonces, una de las cosas más importantes que uno puede hacer es, decirle al paciente que sería bueno tapar o cerrar los ojos de alguna manera por la noche, principalmente. Y de día es usar lágrimas artificiales, cosas así. Bueno, entonces parte anterior del párpado, piel y músculo orbicular. Bueno, vamos hacia la parte posterior. La parte posterior dijimos que está recubierto por la conjuntiva, ¿sí? Esta conjuntiva que dijimos que tiene, ya dijimos que tiene dos partes, ¿verdad? Una parte que es tarsal, que recubre el párpado. Luego tenemos una conjuntiva vulvar, que es la que recubre la esclera. Y luego hay esta zona de donde cambia de dirección, que es el fondo de saco o también le llamamos Profe, fornix. pode repetir, por Hola, favor? ¿cómo? Pode repetir, por favor? Si puedo repetir, Sí, por favor. ok, lo de la conjuntiva. Bueno, vamos a escribir acá. Bueno, entonces la conjuntiva va a tener tres partes, ok. Vamos a tener una conjuntiva tarsal, que es la que recubre la cara interna de los párpados. Dos, vamos a tener nuestra conjuntiva vulvar, que recubre la parte anterior de la esclera, ¿verdad? Y por último, eh, tenemos el fornix. Fornix o fornices. Fornices, que es donde las dos conjuntivas, ahora la tarsal y la vulvar, digamos, se unen, ¿verdad? Y está el cambio de dirección, ¿verdad? Fornices o fondo de saco también, ¿verdad? Que es donde la conjuntiva, donde las conjuntivas vulvar y tarsal se unen. ¿Ok? Entonces tenemos conjuntiva tarsal, que es la que recubre los párpados, la cara interna de los párpados, la conjuntiva tarsal, que recubre una parte
la parte anterior de la esclera, y donde se unen las dos, yo estoy hablando que el párpado superior, ¿verdad? Pero en el párpado inferior hace la misma cosa. Donde se unen, eso es el fondo de Sacco o fornix, ¿sí? Bueno, esa es la conjuntiva. Bueno, vamos ahora hacia adentro. Bueno, vamos a tener esto, que es el tarso. Y el tarso es una estructura cartilaginosa que está acá cerca del borde libre de los párpados. Y si ustedes tocan sus párpados, ustedes van a sentir ahí que cerca del borde libre, cerca de las pestañas, el párpado es más rígido, es más... Y realmente el tarso le da forma también a los párpados. Entonces hay una estructura cartilaginosa, ¿sí? Y dentro de esa estructura cartilaginosa vamos a tener unas glándulas que se llaman glándulas de Meibomian. Vamos a continuar enseguida después con esto. Bueno, después continuamos con las glándulas. Bueno, y asociadas al tarso vamos a tener dos músculos. Uno es el músculo elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer par craneal. Enseguida vamos a hablar de eso. Tercer par craneal que inerva el músculo elevador del párpado superior. Y el músculo de Müller, que también eleva el párpado. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia principal? El músculo de Müller, que probablemente tiene menos fuerza, el que tiene más fuerza es el músculo, el elevador del párpado. ¿Ok? Y el músculo de Müller, que probablemente es más pequeño, tiene inervación simpática. ¿Ok? O sea, tiene una inervación que es involuntaria. ¿Cuándo es importante eso? Después, cuando hablemos de oftalmopatía tiroidea, o sea, los pacientes que tienen enfermedad de Graves-Basedel, puede haber un estímulo mayor al músculo de Müller y los pacientes con oftalmopatía abren más los ojos porque hay un estímulo mayor a este músculo, el músculo de Müller. O sea, es uno de los mecanismos. Bueno, pero acuérdense, músculo de Müller, inervación simpática. Elevador del párpado superior, ¿qué hace? El nombre del músculo te dice, ¿verdad? Él abre los ojos. Si el músculo orbicular, inervado por el facial, cierra los ojos, el elevador abre los ojos, ¿cierto? O abre los párpados. Bueno, cuando hablamos de, porque ya estamos hablando ya de nervios, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los nervios que inervan? Fíjense, nosotros tenemos el tercer par craneal que va a inervar 5 músculos. El cuarto par que va a inervar un músculo. Y el sexto par craneal que inerva un músculo. Y después tenemos, ok, en oftalmo podemos estudiar el séptimo par también, que es el facial, que va a inervar ahí un músculo importante, que es el músculo, el orbicular de los párpados. Ok, entonces tenemos 4 nervios. Uno inerva 5 y los otros van a inervar 1, y acá un caso especial el facial, pero ok, a nivel, digamos, de visión, digamos que un músculo. ¿Cómo vamos a estudiar? Y tenemos que memorizarnos eso. Si yo me quiero memorizar algo así, y eso le digo porque muchos de ellos tienen que, ustedes están a mitad de camino, ¿verdad? Son medio médicos ya, ¿sí? Pero todavía les falta mucho que tienen que estudiar. Entonces, si yo me quiero memorizar eso, me es más fácil
memorizarme el que tiene 1, 1, 1. Y bueno, y este es el resto. Inclusive yo puedo decir, este no voy a estudiar, porque este es el resto. ¿Ok? Entonces, para mí, me es mucho más fácil decir, ok, el cuarto par craneal, que es el nervio patético, cuarto par craneal o nervio patético, inerva el músculo oblicuo superior. Eso yo sé, yo me memoricé eso. Después, el sexto par, motor ocular externo, me dice el nombre, luego me dice qué músculo es el que va a inervar, que es el músculo recto externo. Después tengo, dijimos, el séptimo par craneal o nervio facial. Lógico, ese inerva 1.000.000 de músculos, pero a mí la parte oftalmo me interesa que él inerva el músculo orbicular de los párpados. Perfecto, muy bien. Después, ¿qué más tengo que saber? Toda la parte de sensibilidad, pero como todo el rostro nomás luego, también es por ramos del nervio trigémino, ¿verdad? Que es el quinto par. Y después teníamos el tercer par. ¿Y qué inerva el tercer par? El resto. Ok, ¿qué es el resto? Ok, recto superior, recto inferior, recto interno, y me falta, oblicuo, el oblicuo inferior. Pero fíjense, como es más fácil aprenderse, este nervio es un músculo, este nervio es un músculo, este nervio es un músculo. Y el resto, ok, el resto, el tercer par es el resto. Entonces hay, por ejemplo, clasificaciones que ustedes tienen que estudiar y muchas veces es más fácil estudiar así que aprenderse todo esto. O sea, todo esto. Yo puedo elegir estudiar nada más esto y este yo sé que es el resto. ¿Ok? Lógico, yo tengo que saber cuáles son todos los músculos, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, técnicas de estudio. Bien, entonces tenemos músculo elevador del párpado superior, músculo de Müller, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una parálisis del tercer par, fíjense la cantidad de músculos, si tenemos una parálisis de tercer par, la cantidad de músculos eh, que, que no actúan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una parálisis total del tercer par, ¿qué voy a tener? Ahí me quedan dos músculos nomás que funcionan, el cuarto y el sexto. Acá tiene más fuerza el recto externo. Si tengo una parálisis del motor ocular común, el ojo va hacia afuera. Una diplopía horrible. El paciente ve doble, ¿verdad? Y es desesperante. El paciente no aguanta. Es horrible ver doble, ¿sí? Entonces, el paciente lo que hace es taparse el ojo cuando hay una diplopía. Bueno, por suerte, quien tiene una parálisis del tercer par, como el ojo va hacia afuera, ¿verdad? Y si el ojo está abierto, el paciente va a tener una diplopía horrible. Por suerte, el músculo elevador del párpado superior también está afectado. Entonces, ¿qué pasa con el ojo? Automáticamente él se cae, el párpado está caído. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven un paciente, y esto también van a ver, o sea, paciente que viene a consultar porque él hace 3 días o hace un día que él está así, él no consigue abrir este ojo. Él ve doble, un paciente que está así, no, él no abre el ojo. Ok, abrí un poco el ojo, él no consigue abrir el ojo. ¿Por qué? Porque está paralizado el tercer par. Bien, ahí uno le abre el ojo y ahí uno ve que el ojo está hacia afuera. Y que tal vez ahí el paciente va a decir que el paciente, él ve doble. Entonces realmente él prefiere que el párpado está caído. Y lógico, el paciente va, todas las parálisis en general tienen muy buen pronóstico, ya sea del tercer par, del tercero, del cuarto, del sexto. Todas esas parálisis tienen buen pronóstico
Y generalmente en menos de 6 meses, la mayoría de los pacientes se recuperan totalmente. Lógico, hay pacientes que en una semana, en 15 días ya están bien. Y hay otros que se demoran más, pero tienen buen pronóstico. Y son cosas que ustedes van a ver, todos los médicos van a ver en algún momento. Ahí si hace falta, ustedes nos envían para una evaluación por oftalmo, ¿verdad? Bien. Nos falta ahora acá el borde libre. El borde libre tiene las pestañas y tiene ciertas glándulas asociadas. La glándula de Zeiss, que son glándulas sebáceas. Y en el borde libre también hay glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas. Bueno, y principalmente en este borde libre, como dijimos, tenemos el tarso, que es una estructura cartilaginosa que quiero que estén apretando y todo el día y sus ojos tratando de sentir el tarso, que en su interior tiene estas glándulas de meibomio. Okay. Las glándulas de meibomio producen una secreción lipídica o sebácea, ¿sí? Que es súper importante para las lágrimas. Enseguida vamos a ver eso. ¿Okay? Y estas glándulas de meibomio desembocan acá en el borde libre. Entonces vamos a tener las pestañas y atrás, detrás de las pestañas, en el borde libre, vamos a tener pequeños orificios. A ver, vamos a tener pequeños orificios que es donde desembocan las glándulas de meibomio. Y eso también quiero que se vayan a mirarse en el espejo. Van a mirar las pestañas y detrás van a mirar y ahí van a ver pequeños puntitos que son los orificios de las glándulas de meibomio. Ahí, ¿cuál es la importancia de estas glándulas? Bueno, las glándulas de meibomio son súper importantes para las glándulas de meibomio son súper importantes para las lágrimas. ¿Sí? Bueno, y para otra cosa que nos sirve es cuando estudiemos la parte de infecciones, por ejemplo, de párpados, orzuelos, ¿verdad? Orzuelo es, ¿quién sabe cómo se dice orzuelo en portugués? ¿Alguien sabe? Que es una infección acá de los párpados. Nadie sabe. Tersol, muy bien. Entonces el tersol o orzuelo puede ser externo o puede ser interno. Externo es si es de una glándula acá de la parte anterior, ¿sí? De una glándula de Zeiss o de Moll, o puede ser interno si es de las glándulas de meibomio, ¿verdad? O sea, es la clasificación anterior o posterior, ¿verdad? Anterior, glándulas de Zeiss o de Moll, y interno si es de la glándula de meibomio. Después vamos a ver también una infección, no es una infección, una inflamación crónica que es el chalazion, que es bien parecido al tersol también y que es bastante frecuente, parecido al orzuelo. Bien. Que ya vimos entonces el músculo de Müller, el elevador del párpado, músculo auricular, piel. Ok, este ya vimos todo. Ok, este ya vimos. Ok. Ok, esto es lo que yo les decía. Y esto es algo de 1.000.000 de veces vamos a hablar. Eso también. Durante las clases yo les voy a ir orientando, tipo, ok, sepan esto porque siempre se pregunta. ¿Verdad? Se pregunta siempre en exámenes de oftalmo. O hay veces, por ejemplo, ciertas cosas que se preguntan más en exámenes tipo revalida o
¿sí? En exámenes de medicina general, por ejemplo, si entran preguntas de oftalmo, hay cosas que tipo se suelen preguntar más que otras, ¿verdad? Entonces, yo los voy a ir orientando sobre qué se suele preguntar. Por ejemplo, acá, eh, las lágrimas tienen tres componentes. Un componente acuoso, un componente lipídico y un componente mucoso. Bueno, este yo ya les hablé, que el componente lipídico está producido principalmente por las glándulas de Meibomian. Siempre se muestra, por ejemplo, acá, ok, en el párpado inferior, pero en el párpado superior es la misma cosa, ok. Entonces, el componente lipídico, glándulas de Meibomian. El componente acuoso es producido por las glándulas lacrimales, que la glándula lacrimal que se encuentra en la órbita, ¿verdad? Cerca del techo, en relación con el techo de la órbita, en la parte más externa o temporal. Y va a tener sus pequeños conductos, ¿verdad? Que van a desembocar en el fondo del saco o en el fornix de la conjuntiva superior. Y luego un componente mucoso. Y este componente mucoso va a estar producido por las células caliciformes. Células caliciformes cada tanto ustedes escuchan, ¿verdad? Que existen epitelios que tienen o no tienen células caliciformes. Bueno, la conjuntiva tiene células caliciformes, ¿sí? ¿Para qué? Para producir el moco. Voy a mostrar enseguida. Ver acá. Lógico, esto es un esquema, ¿verdad? Esto no es así realmente en su dimensión real, pero un esquema nada más para entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, la superficie ocular, que es la córnea o la conjuntiva, ¿sí? Que van a estar en relación con la capa o película lagrimal, ¿ok? Se puede decir película lagrimal o película lacrimal, que va a tener tres componentes: capa de mucina, capa de moco, capa acuosa, capa lipídica. Ok, la capa mucosa producida por las células caliciformes que están en la conjuntiva. La capa acuosa producida por la glándula lacrimal que está acá. Y la capa lipídica que es producida principalmente por las glándulas de Meibomio que están en el espesor del tarso. Ok, bueno. ¿Para qué sirve la capa lipídica? La capa lipídica sirve para que la capa acuosa no se evapore tan fácilmente. ¿Ok? Después, ¿para qué sirve la capa de moco? Bueno, esta capa de moco hace una zona, el moco va a hacer una transición de hidrofóbico a hidrofílico. La superficie de la córnea y la conjuntiva son superficies hidrofóbicas, porque pues tiene membrana celular, ¿verdad? Que es principalmente formado por lípidos. Entonces es hidrofóbico. Y la capa acuosa es una capa hidrofílica. Entonces el moco hace que el agua de la capa acuosa se pueda unir, ¿verdad? A la córnea. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos moco? La capa acuosa no se puede adherir a la superficie ocular. Y uno puede tener defectos de cualquiera de las tres capas, ¿sí? En la capa lipídica, en los pacientes mayores de edad, que pueden tener alteraciones ya de las glándulas de Meibomio, la capa lipídica ya no tiene la misma calidad, entonces en la capa acuosa se evapora más fácilmente y hay ciertas horas que tienen sensación de cuerpo extraño, parece que les molesta, ¿verdad? Y es porque las lágrimas ya no tienen tan buena calidad. Podría ser por un defecto de la capa lipídica. Ok, defectos de la capa acuosa también vemos, sobre todo en pacientes mujeres, pacientes de enfermedades reumatológicas, ¿sí? Pacientes con artritis reumatoidea, lupus, Sjögren, que es un defecto
de la producción de ciertas glándulas en el cuerpo. El paciente en el síndrome de Sjögren tiene ojo seco o puede tener boca seca, ¿sí? Se tienen ciertos defectos en ciertas glándulas. O más raras veces defectos de la capa mucosa. Eso es más raro, pero lo podemos ver. Y cuando vemos es terrible, porque por más que uno ponga lágrimas artificiales, no se adhieren las lágrimas y al final no tienen efecto o tienen muy poco efecto. Es terrible. Por suerte es raro. Pero, digamos, tenemos 3 capas y en las 3 capas podemos tener defectos, ¿verdad? Bien, ¿preguntas hasta acá? No, doctor. Não, prof. Ninguna pregunta. Wow, o entendieron todo o no entendieron nada. Esas son las dos opciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Son las 7:58. Quiero que se levanten de la cama o se levanten del sofá y salgan afuera, caminen unos minutos, prepárense un café o un tereré, algo, ¿sí? Y continuamos a las 8:10, ¿ok? No se queden ahí sentados, acostados mirando Instagram, por favor. Dale, profe. Dale, nos vemos enseguida.